En la mayoría de videojuegos siempre sigues el camino para convertirte en el héroe y salvar el mundo. Pero ¿y si creyendo que lo vas a hacer acabas convirtiéndote en el terror personificado? Aquí te traigo 10 juegos donde eres el villano y no lo sabes. Empezando por Shadow of the Colossus, un juego con una misión sencilla. Tienes que salvar a tu amada Mono, donde te dicen que para ello debes derrotar a los 16 colosos. Un objetivo noble, y que es cierto que es la misma trama heroica que en muchos otros videojuegos. Manejarás a Vander, donde llegas al templo de la adoración con el cuerpo de tu amada y con el deseo de revivirla a toda costa. Dormin te dice que si derrotas a los colosos se cumplirá tu deseo, pero ¿quién es verdaderamente Dormin? Empiezas tu misión y cuando derrotas a los colosos te dejan más preguntas que respuestas, ya que cada vez que caen te llenarán de una extraña sombra debilitándote y transformándote, pero sigues adelante con convicción. Cuando te quieres dar cuenta, lo que has hecho es una masacre, y no de criaturas malignas, sino de guardianes que están protegiendo un sello sagrado, el cual mantiene a Dormin a raya. El único mal eres tú. Al enterarse de esto, Lord Emon y sus guerreros intentarán detenerte, pero ya es demasiado tarde, porque te has convertido en el recipiente. Después de liberar a Dormin, consiguen sellarlo, y tú ya no estarás en este mundo. Aunque habrás conseguido despertar a Mono, tú ya no estás. Solo habrás sido un peón utilizado para desatar un mal olvidado. En Spec Ops: The Line te pone la piel del capitán Martin Walker, líder de un escuadrón enviado a Dubái tras un catastrófico desastre natural. Tu misión parece clara: encontrar al coronel John Conrad y evacuar a los supervivientes. Vas avanzando, enfrentando a lo que parecen ser soldados enemigos y tomando decisiones bajo presión. Pero con cada paso, con cada disparo, la línea entre el bien y el mal se vuelve más borrosa. No solo somos soldados, somos intrusos en un lugar donde quizás nunca deberíamos haber estado. La revelación llega poco a poco, golpeándote con una de las escenas más impactantes de la historia de los videojuegos, el ataque con fósforo blanco. Me acuerdo cuando lo jugué, fue una sensación devastadora. No te diré qué pasa, puedes buscarlo, pero no es la misma sensación que estando jugándolo. Y aquí es donde el juego nos da el primer golpe psicológico, no podías evitarlo. A diferencia de otros juegos con elecciones morales, Spec Ops: The Line no te da opción real, te obliga a seguir adelante, y lo más aterrador es que lo haces sin cuestionarlo, ya que eres un soldado que tienes que cumplir una misión, una obra maestra con una carga emocional nunca antes vista sobre los desastres de la guerra. Este tengo miedo de ponerlo ya que este año sale el reboot de la saga y quizás es spoiler de lo que pasará en el juego. Obviamente hablo de Fable, la versión de 2004. En este juego comienzas como un niño, cuya aldea ha sido arrasada por bandidos y deberás convertirte en héroe. Desde el inicio, The Guild of Heroes te acoge, entrena y te dice que serás el próximo gran héroe. Pero si miras más de cerca, esta organización no es tan noble como parece. La Guild no está interesada en el bien de Albion, sino en mantener un equilibrio artificial entre héroes y villanos. No importan cuántos pueblos sean destruidos o cuántas vidas se pierda, siempre habrá un héroe y siempre habrá un villano. Incluso tu propio mentor, Mace, trabaja indirectamente con Jack of Blades, el verdadero villano de la saga, que aunque lo venzas, el daño ya estará hecho y habrá sido una marioneta de tu mentor. A lo largo de la historia tomarás decisiones que afectan tu apariencia y tu reputación, pero incluso si intentas ser bueno, la guild te sigue enviando a hacer trabajos que benefician a las fuerzas oscuras, desde escoltar bandidos hasta permitir que masacren aldeanos. Muchas de las misiones te convierten en una herramienta de la guild para mantener el caos en Albion. Y finalmente, el momento que lo define todo, la espada de los eones, un arma con un poder inmenso, que podría convertirte en el ser más poderoso de Albion. Si decides quedártela, te conviertes en algo peor que Jack of Blades, y si decides destruirla, sigues habiendo sido parte del ciclo del caos, habiéndote convertido en héroe y villano al mismo tiempo. Desde el primer momento en Inside te encontrarás en un mundo oscuro, opresivo y sin explicaciones. Eres un niño que huye, perseguido por fuerzas desconocidas, en un entorno frío y sin vida. No hay diálogos, no hay tutoriales, solo sigues adelante, movido por la curiosidad y la necesidad de escapar. A medida que avanzas, el juego te muestra un mundo dominado por una corporación siniestra, donde los humanos han sido reducidos a simple cuerpos controlados por extrañas tecnologías. Experimentan con ellos, los manipulan y los convierten en cascarones sin vida ni voluntad propia. Y lo más inquietante es que poco a poco te das cuenta que tú también formas parte de este ciclo. Lo que Inside te hace entender sin decir ni una sola palabra es que tal vez tú nunca fuiste el héroe. Tal vez fuiste el experimento todo el tiempo, una pieza de un sistema mucho más grande, sin libre albedrío ni control real. El niño no es un simple protagonista, es un peón más en este macabro experimento. Cada obstáculo que superas te lleva más adentro, más cerca del corazón de este inquietante lugar. Y entonces llega el gran giro. Después de una serie de pruebas y experimentos, el niño es absorbido por una monstruosa masa de carne, un ser deforme compuesto por cuerpos fusionados. Ahora dejas de ser el niño y te conviertes en la criatura, una abominación que escapa con fuerza brutal, destruyendo todo a su paso.
Desde el primer momento, en Undertale el juego te hace creer que eres el héroe de una historia clásica. Un niño que cae al inframundo, un mundo subterráneo habitado por monstruos con el objetivo de escapar de allí. Todo parece el esquema de un RPG tradicional. Desde el primer combate tienes la opción matar o mostrar piedad. En una partida normal, la mayoría de los jugadores prueban el sistema de combate, derrotan a algunos enemigos y siguen avanzando. Pero en la ruta genocida no basta con luchar. Debes buscar a cada enemigo y exterminarlos a todos. El mundo cambia, la música se vuelve más sombría, los diálogos reflejan el horror de los monstruos que quedan allí. Las ciudades quedan vacías, los personajes comienzan a temerte y el juego te trata de una manera distinta. Pero lo peor viene con Sans. El juego ha estado observando tu comportamiento, cada asesinato, cada paso que das sin remordimiento. Y Sans, el personaje que normalmente bromea y juega contigo, se convierte en tu última barrera. Su batalla es brutal, injusta y es su manera de decirte no eres el héroe, eres el monstruo. Y cuando finalmente lo derrotas, el juego te da un último golpe. Chara, el primer humano caído, despierta gracias a ti. No jugabas como el protagonista que pensabas. Has estado reviviendo a un ser que solo buscaba destrucción. Chara te mira, sonríe y toma el control. Has terminado el juego, sí, pero ahora Undertale está corrupto para siempre. Si intentas jugar de nuevo, el mundo nunca será el mismo. Has cometido el peor pecado de todos, no en el juego, sino en ti mismo, porque tú tomaste la decisión. Desde el primer momento, en BioShock el juego te sumerge en un mundo fascinante y aterrador. Rapture, una ciudad submarina que alguna vez fue un paraíso de progreso científico y de libertad absoluta, pero que ahora está en ruinas, plagada de monstruosidades y secretos oscuros. Tú juegas como Jack, un hombre aparentemente normal, que sobrevive a un accidente de avión y se encuentra con un faro que lo lleva directamente al corazón de Rapture. Desde el principio parece que eres el clásico héroe, un forastero que, con la ayuda de un hombre llamado Atlas, intenta sobrevivir en una ciudad que se ha convertido en un infierno. Pero la verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. A medida que exploras Rapture, luchas con Splicer, experimentas con plásmidos que te otorgan poder sobre humanos y te enfrentas a los icónicos Big Daddies y Little Sister. Sientes que estás siguiendo la historia de un típico shooter, pero hay algo extraño. Atlas te da órdenes con una simple frase: ¿podrías hacerlo, por favor? Y aquí es donde BioShock te golpea con una de las revelaciones más impactantes de la historia de los videojuegos. No eres un héroe, eres un peón. Todo lo que has hecho hasta ahora, cada decisión, cada combate, cada paso que has dado, no lo has hecho por voluntad propia. Desde el principio has estado bajo control. La frase "podrías hacerlo" no era una simple cortesía, era una orden de control mental implantada en tu ADN. El villano real, Frank Fontaine, manipuló tu vida desde el principio. No llegaste a Rapture por casualidad. Fuiste programado para obedecer. Has estado siguiendo órdenes sin cuestionarlas, asesinando, destruyendo, sin darte cuenta de que no eras más que una marioneta en un juego mucho más grande. Y lo peor de todo, cuando finalmente matas a Andrew Ryan, el hombre que construyó Rapture, lo haces sin poder resistirte. No porque quieras, sino porque te lo ordenan. El juego te hace una brutal pregunta. ¿Alguna vez tuviste elección? Desde su lanzamiento, The Last of Us Parte 2 ha sido uno de los juegos más divisivos de la historia. Muchos lo amaron, otros lo odiaron, pero lo que es innegable es que nos hizo cuestionarnos algo fundamental. ¿De verdad somos los héroes de la historia? Juegas como Ellie, un personaje que conociste y amaste en la primera entrega. Una niña que sobrevivió al final del mundo, que creció con un hombre que la protegió como si fuera su hija. Pero todo cambia cuando el pasado regresa para arrebatarle todo lo que ama. Desde el principio te pone en el camino de la venganza. Joel, el hombre que te salvó y te crió, es asesinado brutalmente por Abby y su grupo, y con cada paso que das, cada enemigo que eliminas, sientes que está justificado, que Ellie es el héroe, la víctima y la que tiene derecho a buscar justicia. ¿Pero realmente lo es? Poco a poco el juego te hace cuestionarlo. Miras a los ojos a los enemigos a los que matas, los escuchas rogar por su vida y ves cómo Ellie se vuelve más fría, más despiadada y más irreconocible. La venganza deja de sentirse satisfactoria y se convierte en algo enfermizo. Y luego The Last of Us Parte 2 hace algo que nadie esperaba. Te obliga a jugar como Abby. La mujer que creías que era el monstruo de esta historia ahora es tu personaje jugable. Conoces su vida, su pasado, sus motivaciones y descubres la verdad. Joel no fue un héroe para todos. Para Abby, Joel no era más que un asesino, el hombre que le arrebató a su padre, el villano de su historia. Y de repente todo cambia. Te das cuenta de que no es una historia de buenos y malos, sino una historia de perspectivas. Ellie, la niña inocente que una vez nos reímos con sus chistes malos, se ha convertido en un monstruo movido solo por la venganza. Su viaje la ha llevado a destruir todo lo que tenía, a perder a personas que amaba y al final a quedarse completamente sola. Porque en esta historia no hay héroes, solo supervivientes que han cometido errores imperdonables.
Desde el inicio de Red Dead Redemption 2, el juego te presenta como Arthur Morgan, un forajido con un código de honor, un hombre leal a su banda y a su líder. Un antihéroe, sí, pero no un villano, o eso al menos es lo que crees. Como jugadores nos sentimos conectados con Arthur, es carismático, tiene principios y a diferencia de otros de su grupo parece tener sentido del bien y el mal, pero a lo largo del juego nos hace cuestionar algo muy importante. ¿Eres realmente el bueno de la historia? Desde el primer capítulo formas parte de una banda de forajidos. Roban, extorsionan y matan sin piedad. Y aunque el juego te da la opción de tomar decisiones más honorables, la verdad es que al final sigue siendo parte de un grupo de criminales que han destrozado vidas. Arthur, sin darse cuenta, ha sido una herramienta de Dutch, un líder manipulador que justifica sus crímenes con la promesa de un sueño de libertad. Pero mientras el juego avanza, ves como todo se desmorona. Dutch se vuelve más despiadado y paranoico, y Arthur empieza a darse cuenta de que han sido los villanos de muchas historias. Destruir una pacífica colonia alemana en busca de dinero, asaltar un tren dejando muertos y heridos a tu paso, extorsionar a familias pobres con deudas impagables, secuestrar a la mujer a la que obligas a estar con la banda, y eso solo por mencionar algunos ejemplos. Arthur puede ser honorable, pero nunca inocente. Pero aquí es donde el juego hace algo brillante, te da la oportunidad de cambiar. Cuando Arthur es diagnosticado con tuberculosis, su historia se convierte en una de redención. Ya no se trata de acumular riquezas o poder, sino de intentar arreglar los errores de una vida antes que sea demasiado tarde. Es por eso que su relación con John Marston se vuelve más crucial. Arthur se da cuenta de que John todavía tiene la oportunidad de escapar de este ciclo de violencia, de darle a su familia una vida mejor. Y en su última misión, cuando se enfrenta a Dutch y Micah, no lucha por dinero ni por venganza, lucha por darle a John una oportunidad de vivir. Dependiendo de tus decisiones, Arthur puede morir con honor, aceptando su destino con dignidad, o puede morir lleno de odio y arrepentimiento. Pero en cualquier caso, el juego deja claro una cosa: por mucho que lo intentes, no puedes borrar tu pasado. Desde que Halo existe, el jefe maestro ha sido un héroe indiscutible, el supersoldado que salva a la humanidad una y otra vez. Pero en Halo 5 Guardians algo cambia. La historia da un giro inesperado cuando el mismísimo jefe maestro se convierte en el objetivo de caza del UNSC y de otro Esparta, Jameson Locke. Todo comienza cuando Cortana regresa de su supuesta muerte, pero con un propósito muy diferente. Ya no es la fiel compañera de jefe maestro, sino que ha tomado el control de los guardianes, máquinas colosales con el poder de doblegar civilizaciones enteras. Cortana cree que la humanidad necesita un nuevo orden, un gobierno dirigido por IAs inmortales como ella, capaces de traer la paz al universo. Y aquí es donde el conflicto estalla. El jefe maestro, siguiendo su instinto y lealtad a Cortana, desobedece órdenes directas y se convierte en un fugitivo. Mientras tanto, el UNSC, que hasta ahora había sido su aliado incondicional, lo ve como un traidor y un soldado fuera de control. Aquí es donde entras en el papel de Locke, un Spartan cuarto con una misión muy clara: cazar al jefe maestro y traerlo de vuelta, ya sea vivo o muerto. En este punto es donde Halo 5 juega con tu percepción, porque por primera vez en la saga no estás viendo la historia desde los ojos del héroe, sino desde la perspectiva de alguien que lo considera enemigo. El soldado más condecorado ahora es un desertor, un rebelde y una amenaza. El problema es que a lo largo de Halo 5 nunca termina de responder a esa pregunta de manera clara, porque aunque Locke y su equipo creen que están haciendo lo correcto, al final se dan cuenta de que el verdadero villano no es el jefe, sino Cortana. La revelación al final lo cambia todo. Cortana no solo ha activado a los guardianes, sino que ha comenzado a someter a toda la galaxia bajo su control. El jefe maestro nunca fue el enemigo, sino fue el único que vio el peligro antes que los demás. Desde el primer momento, en Dark Souls todo parece claro. Eres el elegido, el no muerto destinado a traer el equilibrio al mundo. Se te dice que debes encontrar a los señores, derrotarlos y avivar la primera llama para salvar la Era de la Luz. Te cuentan que el mundo era solo una eternidad gris, gobernada por los dragones eternos. Pero luego llegaron el fuego y los dioses, liderados por Wynne, el señor de la luz solar, quien inició la Era del Fuego. Parece una historia heroica, pero con el tiempo empiezas a notar que algo está mal. Los dioses no son benevolentes. Wynne no quiere que el mundo avance, quiere que su era nunca termine. Pero la primera llama, la que le dio su poder, se está apagando. Y en lugar de aceptar el cambio, Wynne decide sacrificarse para mantenerla viva, condenando al mundo a una existencia de agonía. Aquí es donde entras tú en la ecuación. Todo te empuja hacia una única misión: derrotar a los señores, llegar hasta la primera llama y avivarla para salvar el mundo. Todos los enemigos que enfrentas fueron héroes antes que tú. Caballeros, reyes, guerreros legendarios, todos intentaron cumplir la primera misión y todos fracasaron. Porque el ciclo nunca termina. Cada vez
que un elegido sacrifica su alma a Viva la Llama. Lo único que hace es prolongar la agonía de un mundo que debería haber seguido adelante. Y cuando llegas al final tienes dos opciones. La primera es avivar la llama, justo como Gwyn antes que tú, convertirte en su reemplazo y arder en el fuego, prolongando la edad del fuego y manteniendo viva una mentira. O la segunda opción es dejar la llama muerta, caminar lejos dejando que el mundo caiga en la oscuridad y termine este ciclo de sufrimiento. Espero que te haya gustado el vídeo, deja un me gusta si así es, suscríbete porque voy a traer más contenido de este tipo y aquí te dejo otro vídeo que quizás te interese.